Bien, amores, entonces recién estábamos hablando de acá, de lo que era el sistema TNM, ¿sí? Dijimos qué significaba cada una de las cosas. Y acá empieza todo este lío de las letras y demás. Súper importante de acá entender algo, ¿sí? Que es la X, ¿sí? Cuando ustedes ven tanto la T, la N o la M, van a ver que esto me está hablando exactamente los mismos parámetros, pero aplicado a cada uno de estos conceptos, aplicando al tumor, aplicando a los ganglios, aplicado a si hay o no hay metástasis. ¿Bien? Entonces, es importantísimo esto, si yo veo una X al lado de la letra, no significa que no haya. Lo que quiere decir es que no puede medirse. ¿Qué pasa? Cuando no se puede medir, me está indicando repetir estudio. Algo pasó y yo no puedo asegurar ni que hay ni que no hay. Los datos que tengo son insuficientes o son incorrectos como para que yo te pueda hacer una valoración sobre el estado del paciente en este sentido de clasificación. Entonces, cada vez que vean una X al lado de la sigla, quiere decir que no pudo medirse. Fíjense, no pudo medirse tumor primario, no pudo medirse ganglios linfáticos, no pudo medirse metástasis. ¿Bien? Cuando hablamos de cero, ahí estamos hablando de que hay ausencia de lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces quiere decir, yo busqué y no encontré tumor primario, ¿sí? Busqué y no encontré células en los ganglios linfáticos, busqué y no encontré cáncer en otras partes del cuerpo, ¿sí? A veces, depende de los servicios, ¿sí? El cero lo toman como un absoluto, ¿sí? Como un resultado negativo, y en otros servicios el cero, ¿sí? Me da también a algo que igualmente después se tiene que volver a valorar, ¿sí? Y ya cuando hablamos de 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Ahí me están hablando, ¿sí? Siempre vamos en creciendo, que quiere decir que 1 es más chico que 2, 3 es más chico que 4, ¿sí? Y 4 sería el número más grande que tenemos para hablarme de el tumor o la extensión. Por ejemplo, si yo tengo un T1, ¿sí? Quiere decir que es mucho más chiquitito que un T4, ¿bien? Lo mismo con el tema de N, que ahí generalmente se habla de N1, N2, N3, ¿sí? Me está hablando ahí de la cantidad de números, ¿sí? Y los ganglios linfáticos donde está marcado. Y cuando hablamos de M generalmente es M1, que me quiere decir que hay metástasis, ¿sí? Hay metástasis, después me pueden indicar cuántas hubo, ¿sí? Cuáles son los grados que hubo, y dónde estoy encontrando esa metástasis, ¿bien? Ahora, muchas veces, ¿sí? Además de lo que es el grupo de estadificación, TNM, tenemos los estadios, ¿sí? Y ahí tenemos estadio 0, estadio 1, 2 y 3, y estadio número 4, ¿bien? Acá, cuando hablamos de estadio 0, ¿sí? Ahí me estamos hablando de que y fíjense que aquí hay una diferencia entre lo que hablábamos recién del 0 en la TNM, hablado de ese tipo de clasificación. Acá lo que les comentaba es que en estadio 0, por ejemplo, vemos que hay presencia de células que algo, proceso anormal están teniendo, ¿sí? Pero no se han diseminado, ¿bien? Y acá le podemos decir carcinoma in situ, ¿sí? En ese caso sabemos que puede no convertirse en cáncer, que esto se resuelve y queda circunscripto a ese lugar, ¿sí? Algo que esté en estadio 0, sí o sí tengo que hacerle el tipo de seguimiento que sea necesario. Ya cuando hablamos de estadio 1, 2 y 3, ya podemos hablar de cáncer como patología, ¿bien? Acá lo que estamos viendo es que cuanto mayor va a ser el número al lado del estadio, ¿sí? Mayor va a ser el tumor, ¿sí? Y más extendido va a haber estado los tejidos aledaños. Y ya cuando hablamos de estadio 4, ya hablamos de cáncer con metástasis. Acá, además de haber hecho una infiltración cercana a los tejidos adyacentes, ya hubo proliferación lejana al punto de origen, ¿bien? ¿Esto es lo único? No, ¿sí? De vuelta, el vocabulario acá es bastante diverso, ¿sí? Y yo intenté darles un acercamiento lo más posible a las cosas que pueden escuchar el día de mañana si se dedican a radioterapia o incluso trabajando, ¿sí? En el servicio, ¿sí? Otras variantes que van a utilizar de forma clasificatoria para estos procesos neoplásicos son in situ, quiere decir que hay células que están anormales pero no se han diseminado al tejido cercano, o sea, las tengo en un solo lugar y ahí están chiquititas, chiquititas donde tienen que estar. Hablamos de localizado, ¿sí? Es, bueno, desde el punto S donde sería in situ, avanzamos un poco más el rango de afectación, ¿sí? Entonces, es localizado, pero bien limitado a el lugar donde empezó. Cuando hablamos de regional, ¿sí? Acá ya se extendió,
¿sí? A lugares cercanos, ¿sí? Pero estamos hablando más de regiones, entonces es un poco más extenso, ¿sí? Entonces hablamos de región pélvica, por ejemplo, ¿sí? Diferenciación de tener un tumor in situ en el útero, ¿sí? A un tener un tumor localizado que está afectando un poco más las paredes que tenemos del órgano, y a tener algo regional donde ya me está afectando el cuello de la vagina, me está afectando los ovarios, ¿sí? Ya es algo más regional, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de algo regional, generalmente acá ya están invadidas estructuras como van a ser los ganglios, ¿sí? Y algunos órganos que están cercanos, ¿bien? Ya cuando hablamos distante, estamos hablando de metástasis, ¿sí? Ya hay una diseminación a partes distantes del cuerpo, y cuando hablamos de desconocido sería el equivalente a la X, lo que me quiere decir que no tengo información suficiente para poder establecer una determinación, para poder clasificarlo, ¿bien? Generalmente cuando hablamos de desconocido, no me está hablando de una negativa en la presencia de un proceso neoplásico, sino que me está hablando de una falla en el sistema de adquisición, que quizás no fue el adecuado o no fue suficiente para tener información que me permita establecer un diagnóstico o establecer una clasificación. Bien. Acá tenemos los protocolos de planificación, ¿sí? Acá, chicos, de vuelta, vamos a ver algunos protocolos que son bien a lo generalizado, ¿sí? Esto de vuelta va a depender del servicio en el que ustedes trabajen, va a depender del equipo con el que estén trabajando, y como siempre, igual que le damos algunas nociones de lo que era el radiodiagnóstico, de cuántos kilovoltios le podíamos poner o miliamperes a un paciente, acá también son números que son orientativos, y no vamos a hablar de algo que me podían, no, esto sí o sí de esta manera. Estamos hablando de que el día de mañana van a trabajar en esos rangos, pero esto no es lo único que van a tener, ¿sí? Entonces, empecemos primero cuáles van a ser algunos protocolos de planificación cuando estamos utilizando tomografía, ¿sí? Que es lo que más se usa hoy en día, para ver las características que tienen que reunir el posicionamiento, ¿sí? Y las técnicas para los pacientes, ¿bien? Entonces, cuando tenemos tumores de pelvis, generalmente los pacientes van a venir con dieta previa, porque necesitamos que la zona esté limpia. Generalmente le damos factor AG unas 48 horas antes de hacer los estudios, por un tema de necesitamos bajar cualquier posibilidad de meteorismo que haya. Lo mismo con el tema de la limpieza, enema 6 horas antes. Y le vamos a dar, y esto es sumamente importante, medio litro de agua media hora antes del turno, y que tenga retención de orina. Esta retención de orina quiere decir que nosotros necesitamos hacerlo con la vejiga que esté llena, ¿sí? ¿Por qué? El tema de la vejiga llena tiene que ver con nosotros cómo vamos a afectar el tratamiento, ¿sí? La vejiga es un órgano que, dependiendo de su contenido, cambia sus características estando en represión o depresión, ¿sí? Entonces, en este caso, acuérdense que la limitación que tenemos nosotros es la afectación de tejidos sanos. Si yo quiero irradiar al útero o quiero irradiar a la próstata, en el medio anatómicamente, fisiológicamente, voy a tener a la vejiga, ¿sí? El tema es, si la vejiga está sin contenido y yo le irradio, le voy a irradiar de lleno toda la vejiga. En cambio, si la vejiga está en represión, ¿sí? Lo que hace es que, está bien, si yo irradio acá, ¿sí? Pasa de esta manera, toda esta parte de acá, ¿sí? Esta zona que está ahí, esta zona que está acá, va a llevarse radiación, pero lo que me queda hacia los costados zafa de que yo le irradio, ¿sí? Entonces, de esta manera estoy protegiendo a la vejiga, que no tiene por qué llevarse un 100% de la radiación cuando es un órgano que no está afectado, ¿sí? Y que sabemos que nosotros con radiación lo vamos a estar, ¿sí? Lastimando, ¿sí? Entonces, siempre que tenga tratamientos, protocolos a nivel pélvico, la vejiga va a tener que ir llena, ¿sí? Y este tema de que le decimos al paciente que venga media hora antes y le damos ese medio litro de agua, es porque realmente, sobre todo necesitamos que nosotros en la planificación estamos haciendo el estándar para después llevar a cabo los tratamientos, ¿bien? ¿Qué pasa? Durante la planificación el paciente está, vamos a decirlo bien a lo bruto, 0 km, ¿sí? Está en condiciones óptimas. Todavía no lo irradié, todavía no se generaron ningunos efectos secundarios o adversos que pueda sufrir el paciente. Por lo tanto, yo le puedo decir que no va a tener problemas con la retención de orina.
El tema es que ya a la semana número 4 de que lo estoy irradiando, ya ese paciente ha empezado a tener efectos secundarios. Por lo tanto, la retención de orina, que a uno le parece algo quizás común o que no sería demasiado pedirle, ya no es tan fácil. Ya vamos a ver si ese paciente puede aguantarse. Entonces, yo tengo que hacer esto, ¿sí? De tal manera donde yo lo voy condicionando para que después lo pueda mantener a lo largo del tratamiento, ¿sí? Con una ingesta de agua medio litro, si no lo voy a hacer tomar 4 litros de agua, ¿sí? Más allá de que se me intoxica con agua. Sino que tengo que buscar hacer de una forma que lo que yo planifique, después lo voy a tener que poder reproducir en todo mi tratamiento, a lo largo de todo el tratamiento, ¿sí? Entonces, esto, chicos, es importante en cuanto a por qué. Si yo les digo, chicos, justifíquenme por qué en tratamientos de pelvis la vejiga va llena, ¿sí? Tiene que ver con entender, ¿sí? Que el volumen irradiado va a ser menor que el que hubiese afectado si la vejiga hubiese estado vacía, ¿sí? Entonces, por eso, por un tema de protección al órgano, lo hacemos con la vejiga, ¿sí? Que esté llena, ¿bien? Acá, estos son algunas, otra vez, conformaciones generales en pacientes que vienen para hacer la planificación en tumores que sean de esófago o de estómago, vía digestiva alta. De vuelta hablamos de ayuno total, y acá para poder hacer bien las marcaciones de los volúmenes tumorales, sí o sí viene con contraste, ¿sí? Acá en líneas generales no usamos bario, siempre que utilizamos acá usamos yodo hidrosoluble por un tema de que son procesos donde tenemos más posibilidades de que haya afectación de las vísceras huecas, y sabemos que es una contraindicación para usar sulfato de bario, ¿sí? Entonces, generalmente con 20 a 30 mililitros de contraste oral hidrosoluble nos alcanza para opacificar la vía digestiva y poder tener más información sobre lo que estamos viendo. Cuando hablamos de tumores de cabeza y cuello y de tórax y de mama, estos no tienen preparación previa, o sea, un paciente que no necesita hacer ayuno, no necesita hacer ningún tipo de tratamiento en cuanto a la preparación de la zona, vienen directamente. Lo que sí va a ser importante, extremadamente importante, es el tema de no olvidarme que yo en la planificación tengo que utilizar los elementos inmovilizadores y que los tengo que utilizar de una forma correcta, de la misma forma en que lo haría en el tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque los tumores que son de cabeza y de cuello, sí o sí me van a llevar, ¿qué cosa? Una máscara termoplástica. No hay chance. Entonces, esa máscara la tengo que tener ahí. Y los tumores que sean a nivel de tórax y mama, ¿sí? Sí o sí van a tener, ¿qué cosa? La utilización de rampas, ¿bien? Y en mama sobre todo, y a nivel de tórax, muy importante las marcaciones plomadas que me están delimitando las zonas a irradiar. Más que nada en mama, ¿por qué? Porque la mama es una zona donde primero que hay muchas partes que le perdemos información de toda esta estructura en las imágenes, porque es predominante el tejido graso. ¿Sí? Sabemos las diferentes conformaciones que hay entre la distribución de tejido graso y glandular en la mama. Entonces, como pierdo información de eso en la imagen, tengo que asegurarme, mediante elementos radiopacos, de estar teniendo en cuenta toda la anatomía mamaria y toda el área que después, el día de mañana, voy a tener que irradiar. Entonces, acá la marcación de los plomados, el uso de, se llaman fiducidiales, en la planificación y la tomografía de decisión previa al tratamiento es extremadamente importante. Es más, vamos a ver eso de ejemplo ahora, para que ustedes se lleven una idea más o menos de qué es lo que se hace, ¿sí? Entonces, y después, esto es algo que lo hemos visto, fíjense en ese paciente, ¿sí? Todo esto lo que estamos viendo es que la mayoría de los tratamientos van a ser 3D, ¿sí? Pero si el paciente viene con algo que es una urgencia de vida, ¿sí? Ustedes, yo acá le puse la barra en los ojos al paciente porque después lo voy a subir a YouTube, ustedes lo tienen en crudo a este paciente, vean cómo está afectado el ojo, cómo tiene cómo está afectado el paciente acá con la patología que tiene. Es un paciente al que yo no le puedo estar haciendo esperar el tiempo necesario para hacer una planificación y demás. Entonces, hay protocolos en los cuales yo voy a directamente actuar sobre el paciente. Bien. Esto que tienen acá, chicos, yo se los puse desde un libro. Después, háganme acordar que lo busque donde lo tengo en PDF, así se lo subo al campus para que lo tengan ustedes, ¿sí? Es un libro que es hermoso, es uno de los libros más nuevos que hay de la editorial, es Elsevier,
y la verdad que está muy bueno, ¿sí? Estos son, de vuelta, fíjense, en ejemplos de procedimientos en simulación. Esto tiene que ver para la etapa previa al tratamiento, ¿sí? Tenemos la patología, ¿sí? La región anatómica en la que estamos afectando, cómo va a posicionar el paciente, ¿sí? Si va en decúbito dorsal, en decúbito supino, ¿sí? Cómo tenemos que hacer con los brazos, el tipo de inmovilizador que lleva viendo, ¿sí? El origen de las coordenadas, ¿sí? O sea, cuáles son las referencias que tenemos, los límites del estudio. ¿Vieron cuando uno planifica para tomografía, que decíamos, por ejemplo, la adquisición para tórax, teníamos en los labios del paciente y hasta lo que van a ser las glándulas suprarrenales? Bueno, exactamente lo mismo. Las técnicas van a ser según el protocolo que tengamos de adquisición y observaciones en cuanto a qué es lo que tiene que tener el paciente previo a eso, ¿sí? Entonces eso, chicos, chusménselo para tener un poco más de información. A mí lo que más me interesa es que tengan los patrones de cuáles son los puntos que tomamos en cuenta al momento de hacer la planificación, ¿sí? Hacer la simulación, y después que esto después nos sirve para hacer un buen tratamiento con el paciente, ¿sí? Después, con esto, el tema de dosis de tratamientos estándares, ¿sí? Yo les voy a dar ahora, a modo orientativo, cuáles son las dosis que se utilizan, ¿sí? En radioterapia, ¿bien? Pero esto, de vuelta, es a modo orientativo, ¿sí? El día de mañana esto va a ser particular, ¿para qué? Para cada paciente. Eso lo venimos diciendo del día 1 en radioterapia. Está todo ajustado a mi paciente. No va a haber dos tratamientos iguales, ¿sí? Porque cada persona tiene y trae a colación características que son particulares de ella, ¿sí? A las cuales yo me tengo que ajustar para que el tratamiento sea específico y sea lo que necesita esa persona, ¿bien? Entonces, acá tenemos, para las pelvis ginecológicas, ustedes acá lo tienen flexionado de dos maneras, para que se entiendan cómo está hecho el gráfico. Esto es la dosis en centigrade total, ¿sí? Entonces, para pelvis ginecológica generalmente son 5000 centigrados lo que estamos trabajando, con una afectación de 200 centigrades diarios en tratamientos que sean de 25 días, ¿sí? Entonces ustedes dividen 5000 por 25, le da 200, que sería la impartición de dosis para cada tratamiento, ¿sí? Para próstatas son 7200, ¿sí? Generalmente 240 en tratamientos que duran 30 días, y para holocráneos, ¿sí? Son 3000 centigrades y generalmente con 10 días de tratamiento, con entregas de 300 centigrades diarios, estamos bien. Ahora, para mama y para próstata, vamos a agregar que hay algo que significa el boost. Esto tiene que ver con lo que habíamos visto la otra vez de los tratamientos de la afectación del CTB, ¿sí? De este volumen clínico de tratamiento, ¿sí? Entonces, a veces que el tratamiento de próstata, ¿sí? Si uno ya lo incorpora con el boost de entrada, ¿sí? Sabemos que tenemos. Van a ser 5400 los centigrades que tenemos, ¿sí? Y después 1800. Esos 5400 van a estar aplicados tanto a próstata como a vesículas seminales, ¿sí? 270 durante 20 días que me van a abarcar el tratamiento tanto en próstata como en vesículas. Y después le agregamos 1800, ¿sí? Donde durante 9 días entregamos 200 centigrades diarios solamente en próstata. Entonces estamos localizando ese boost en próstata. A veces puede ser al revés, donde el boost en vez de ser en próstata sean vesículas seminales. Eso depende de la patología en el paciente. Y lo mismo puede pasar con mama, ¿sí? Cuando hablamos de mama, ¿sí? Y además también la afectación de lo que van a ser los ganglios axilares, ¿sí? Generalmente hacemos de 5000, ¿sí? Que sean 200 centigrades durante 25 días entero, ¿bien? Y después tenemos boost, que lo que tenemos es 1800 que vamos a dar de vuelta, bien en la zona de la glándula mamaria, o también puede ser que demos este boost en mama en la cadena axilar de glandular, ¿sí? Entonces, esto es para que tengan una idea más o menos de los números que hablamos, de las dosis que hablamos en tratamientos y cuáles serían estos siempre tratamientos estándares, ¿sí? Esos que hacíamos de lunes a viernes descansando los fines de semana, ¿sí? Estos no están considerados ni para hiperfraccionamiento ni para hipofraccionamiento, ¿bien? Vamos a ver entonces ahora un ejemplo de cómo sería y cómo encararíamos, ¿sí? Tanto la simulación y tratamiento de un CA de mama, ¿sí? Para que podamos ver en una práctica lo más cercano, mediante estos métodos, por ejemplo, de cómo estaríamos haciendo eso, ¿bien? Entonces, antes, acá estamos en el tomógrafo, ¿sí? Tomógrafo,
que es el particular que tenemos nosotros para la planificación y la simulación. ¿Qué tenemos que hacer siempre? Ver el cartón de tratamiento que ya viene la paciente con esto, ver la historia clínica, ¿sí? Y de esa manera ya sabemos, antes de que venga la paciente, si tengo que poner la rampa, tengo que poner qué posicionadores, ¿sí? Qué inmovilizadores voy a tener que utilizar. Acuérdense que acá le tengo que poner todos los chiches porque va exactamente lo mismo que lo que yo tendría que ponerle en el tratamiento a la paciente. ¿Bien? Entonces, lo primero que hago es chequear que tenga toda la información con lo que tengo que hacer con esa paciente. ¿Bien? En este caso, siempre sabemos que estos tratamientos van a ir tanto con la rampa y con inmovilizadores de pelvis y rodillas, ¿sí? Hay algunos casos, ¿sí?, en los que tenemos este tipo de inmovilizadores que son conjuntos, ¿bien? Fíjense que vienen enganchadas, la puedo separar, pero gente vienen enganchados acá para que utilicemos la rampa y utilicemos acá la parte de los pies. Acá irían las rodillas, ¿sí? Y acá van apoyados los piececitos, ¿sí? Hay algunos casos en que no tenemos esto, entonces ahí va por separado. Le ponemos la rampa a esta y le ponemos el inmovilizador de los pies. Entonces tenemos que usar los dos inmovilizadores, ¿sí? Y todo esto, acuérdense que va con ajustes, ¿sí? A ver si, este no tiene mancuerna, pero si lo poníamos en una posición o la otra, no es lo mismo que yo tenga a la paciente con la mano acá o la mano más arriba, ¿sí? Y lo mismo con el pie, los pies, ¿sí? Acuérdense que ellos también iba a ir con, acá ven que tengo números para ajustarlo, ¿sí? ¿Cuál era la disposición para el paciente? Acuérdense que estos eran universales, y yo de vuelta, tanto este como este, los tengo que ajustar a mi paciente según qué, según a los datos que tenga de posicionamiento en el cartón de tratamiento. Si algo cambia, lo voy a manejar ahí, porque después, cuando mi compañero tenga que posicionar a la paciente para el tratamiento, lo tiene que hacer de la misma manera en que yo lo planifiqué acá en el tomógrafo. ¿Bien? Entonces todo eso tiene que ir anotado en el cartón de tratamiento. ¿Bien? Entonces, una vez que la paciente está posicionada, ¿sí? Fíjense que acá está utilizando la rampa, vamos a ir marcándole, generalmente acá los escribimos a los pacientes, ¿sí? Y le vamos marcando, ¿sí?, los contornos, ¿sí? ¿Todo esto para qué? Para poder visualizar esto en tomografía, ¿sí? Que yo estos planos cutáneos, no los voy a ver en el tomógrafo si yo no los marco anteriormente, ¿sí? En algunos se marca también, ¿sí?, la parte del pezón, en otros generalmente lo más común es marcar los fiduciares en los contornos, ¿sí? Y se marcan también, ahí están puestos, acá hay una cicatriz, eso se tiene que marcar también, ¿sí? Y ahí ven que lo que hay es un perdigón o un imán, ¿sí? Eso se marcan los que serían los puntos de posicionamiento de los láseres, los que después cuando yo una vez que lo confirmé con la tomografía, que está todo como tiene que estar, voy y le hago el tatuaje. Lo más común entonces que van a ver es lo que tenemos acá, ¿sí? Fíjense en acá, ven que hay un perdigón, ¿sí? Un perdigón, un pedacito de metal, algo radiopaco, y estos que están viendo ahí son canitos que se utilizan. Tenemos esto, a veces también se puede utilizar contraste, generalmente lo más común es que usemos esto, que son los fiduciales, ¿bien? ¿Qué estamos marcando? Marcamos el borde superior de la mama, ¿sí? Esto que estamos acá, el borde inframamario, la línea media o línea externa de la mama, ¿sí? El borde interno de la mama que tenemos acá, y todo lo que va a ser el borde externo, que acá en la foto no lo vemos, pero estamos marcando este costado. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser, ¿qué cosa? ¿Sí?, nuestra área de impartición. Todo esto es lo que se va a llamar el campo de tratamiento que vamos a tener, ¿sí? Y acá ven, pobre, esta paciente ya la operaron, hizo una mastectomía de este lado, ¿sí? Estaba operada de mama, ¿sí? Y acá ya tenía hechos algunos tatuajes, ¿bien? Vamos de vuelta acá. Acá la estamos viendo en la paciente que está para planificar. Fíjense cómo tiene marcado acá absolutamente todo en la mama, ¿sí? Y cómo acá el láser del tomógrafo me está coincidiendo a este nivel de lo que tenemos acá, ¿sí? Ya estamos ahí viendo cómo aseguramos, ¿sí?, los planos de adquisición, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, esto que estamos viendo acá es el software de planificación. Esto que es típico, que no lo van a tener en un tomógrafo convencional. Esto lo tiene el equipo que es de planificación para radioterapia, ¿sí? Y que hayamos visto la clase pasada con la simulación. Mama me permite hacer la simulación virtual. Entonces, fíjense, acá que es lo más común, me están hablando de dos campos, ¿sí?, tangenciales y opuestos para la mama. Uno que venga para acá y uno que venga para acá. De esa manera me estoy evitando irradiar el pulmón lo más que puedo.
parte del pulmón se lo va a ligar, sí, esta no zafa, ¿bien? Pero me permite también marcar los órganos de riesgo, ¿sí? Acá estoy marcando mediastino, estoy marcando todo lo que es corazón, acá también estoy marcando los campos pulmonares, no sé si llegan a ver bien ahí en amarillo. Y esto que están viendo acá, incluso este sistema de planificación, me permite marcar bien las cuñas, ¿sí? Acá le he puesto 2 cuñas, ¿sí? Que eran los que me permitían homogeneizar lo que iba a ser las curvas de isodosis, para que no tuviera puntos calientes, ¿bien? Y además ¿sí? Fíjense, acá tengo aire, entonces acá no me interesa, necesito que le llegue más acá que acá, ¿sí? Entonces acá también estoy poniendo la cola de la cuña para este lado, ¿bien? Esto es lo que les decía, que es importante tenerlo en cuenta cuando lo estamos posicionando, ¿sí? Nosotros al paciente y ponemos las cuñas y demás, de que no se hayan equivocado en el tratamiento, ¿sí? Cuando hacemos el tratamiento, la planificación, cuando hacemos el tratamiento tenemos que ponerlo de igual manera a eso, como estábamos, ¿bien? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Fíjense, el isocentro está acá, marcado, ¿sí? Entonces, si acá tengo pulmón, si yo mis haces fueran tangenciales, estaría irradiando, ¿sí? Mucho al pulmón. Entonces, ¿qué es lo más lógico hacer? Haces que sean, ¿sí? En esta forma opuestas, ¿sí? Incidencia tangencial y no horizontal como estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, hacemos de esta manera los dos campos de tratamiento, ¿sí? Tangenciales y opuestos, ¿bien? La mayoría, como les comentaba, van a tener que tener cuñas, y de esa manera se hacen los cálculos de isodosis para que, obviamente, si el volumen está acá, mi isocentro, ahí tengo el 100% de la impartición de la dosis, como lo venimos viendo. Importante esto también, fíjense en que incluso el planificador acá, el simulador, nos permite ver cómo va a estar el campo de tratamiento, ¿sí? La luz de tratamiento en la piel de la paciente, ¿sí? Nos permite ver esto, y yo el día de mañana con mi equipo lo voy a ver de esta manera, ¿sí? De igual que lo marqué acá, lo voy a ver en el equipo de tratamiento. Esto es lo que le estaba diciéndonos hace un ratito, fíjense que se están haciendo ahora, ¿qué cosa? Los tatuajes, ¿bien? Hicimos tatuaje de posicionamiento, generalmente se hace a nivel de la cintura en mama, y a nivel de lo que es la mama se hacen los tatuajes de tratamiento, ¿sí? De erizocentro y de incidencia de los haces, ¿bien? Entonces, una vez que yo ya hice todo, y estoy segura que es coincidente, ¿ven? Fíjense en el plano medio de este lado, ¿sí? Y acá lo que va a ser la incidencia de costado, en cuanto a el espesor que va a tener el posicionamiento del paciente, ¿sí? Entonces hacen 3, ¿sí? Se hace este que me da el plano medio y los 2 laterales que me dan el espesor, y después hacemos la marcación, y fíjense acá que estamos con una regla, lo que les había comentado la vez pasada, que cuando uno hace los tatuajes tenemos que dar la mayor cantidad posible de información sobre dónde están esos tatuajes, sobre qué color lo hice y a dónde están, ¿sí? Básicamente cuáles son esos, ¿bien? Entonces, una vez que ya terminé con la simulación y voy a pasar ahora al tratamiento, antes que la paciente ingrese a la sala de tratamiento, como siempre, tengo que chequear toda la información. Y una vez que tengo toda la información, ya tengo acondicionada la sala, donde sé que tengo todos los elementos de posicionamiento para eso. Esto tiene que ver con un tema de agilizar los tiempos. No voy a entrar al paciente y decir, oh, no, era en vez de ser el D, era el B, ¿sí? Ir corriendo a buscar las cosas, porque eso me da lugar a que me equivoque. Entonces son cosas que yo las tengo que ver y las tengo que resolver antes de que el paciente entre a la sala, ¿sí? Entonces, de acá también tengo que estar muy atento a lo de siempre, cuáles van a ser los campos de tratamiento, cuáles van a ser las unidades de monitor que voy a hacer, ¿bien? Y esto es lo que les comentaba recién. Yo les venía diciendo el tema de por qué es importante, y este ejemplo se los doy siempre para que el día de mañana, si trabajan en radioterapia, no sean guachos y se acuerden de anotar eso. Si se dan cuenta, acá esta paciente está teniendo, este de acá es un tatuaje de tratamiento, ¿no? Pero miren a ella, tiene un montón de lunares, ¿bien? Un montón de lunares, y además estamos viendo que esta es una paciente donde ya empezamos a hacer el tratamiento, ¿no? Entonces, miren esto, ¿sí? ¿Dónde está, a simple vista, mis tatuajes de posicionamiento y tratamiento en esta paciente? Si yo no los conozco y me viene esto, es un tema, porque tiene un montón de marcas ella, y además está súper lesionada el área que vamos a tratar, ¿sí? Yo sé que este es uno de los tatuajes, pero que tranquilamente me lo puedo haber confundido con cualquiera de los otros, ¿bien?
Entonces, por eso aquí es lo que les comentaba la vez pasada, que les decía decir, le voy a poner a Wally para que se den cuenta lo difícil que es encontrar esto. Si yo no le aviso a mi compañero dónde lo hice, dónde empiezo a buscar en eso. ¿Sí? Fíjense acá, estamos viendo el centro, acá tengo otro tatuaje más. ¿Dónde es su tatuaje? ¿Sí? Estoy viendo acá tengo otro tatuaje más. ¿Sí? Que acá se hicieron también de esta zona, y acá está el otro que les había dicho. Pero de vuelta, ¿sí? Si uno lo ve a simple vista, a lo criollo, decimos, ¿qué es el tatuaje? ¿Es este tatuaje? ¿Es este el tatuaje? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Qué es tatuaje y qué es de la paciente? ¿Sí? Entonces, esto más que nada para que ustedes de vuelta vean la importancia que tiene no solo el cartón de tratamiento, sino también el tema de nosotros como técnicos tomarnos a conciencia nuestro trabajo al momento de estar haciendo todo eso, porque si a mí me llega esta paciente y no tengo anotado dónde están, va a ser un problema, ¿sí? Y si este era el tatuaje de tratamiento y yo la posicioné en este, hay una diferencia entre esto y esto, en cómo va a recibir tratamiento de la paciente. Y eso no puede pasar, porque nosotros sabemos que tenemos un margen muy chiquitito de error para trabajar en radioterapia, ¿sí? Y acá los errores se pagan muy caros, ¿sí? Se pagan con la vida del paciente, no hay otra. Y acá para que vean cómo son los haces, fíjense, acá tenemos, esta es la cabeza, ¿sí? Y acá tenemos la cola del acelerador, y acá está haciendo ese tipo de tratamiento, ¿sí? Este box que tenemos acá. Y acá está haciéndome el segundo tratamiento, ¿sí? El otro que es, por eso, tangenciales a la mama y opuestos, ¿bien? Una y dos instancias de incidencia de las, ¿sí? Así que, bueno, chicos, ahí terminamos con este. ¿Alguna duda con lo que acabamos de ver en todo este PowerPoint? Profe, en la última diapo estaba muy lesionada la piel. ¿Igual se hace el tratamiento aunque esté así? Sí, amor, ese grado de lesión que estás viendo es dos cosas. Uno, por la patología de las pacientes, ¿sí? Muchas veces los que estás viendo es que tienen patologías que son exudativas o que tienen lesiones ya de entrada cutáneas, ¿sí? Y después, en la coloración, eso lo van a ver en la mayoría de los pacientes. Pero eso que me estás preguntando vos es porque decimos que es tan importante que lleve el control el médico. Eso lo está autorizando que el tratamiento y que se continúe con la misma medida el médico que tiene de referencia, ¿sí? Que es el que la está viendo cómo está lesionada la piel, le va a ver si tiene que prescribirle algún tipo de medicación extra a lo que estamos viendo, ¿sí? Y también van eso a nosotros en que eso te llame la atención, y si un día ponele que la paciente la viste la semana pasada y no tenía las costras, y te viene el lunes, ¿sí? Después del fin de semana. Generalmente esto pasa después del fin de semana, porque en los fines de semana es que tiene tiempo a descansar y todo, es como que se ven más notorios los efectos secundarios. Entonces, si vos te vienes el lunes y ves eso, es lo que les digo siempre, es trabajo nuestro el tema de levantar el teléfono y decirle, che, hablar al médico oncólogo y decirle, me parece que hay algo raro con esta paciente, ¿la podés venir a chequear antes de que yo le haga el tratamiento? ¿Sí? Entonces, en ese caso, hay veces que se corre un día, ¿sí? Dependiendo de la disponibilidad que tengan. Muchos sectores se trabaja con el médico oncólogo en piso o con el médico oncólogo que está en relación directa a nosotros. Y a veces si son pacientes que vienen derivados de otro lado, no tenés la comunicación con el médico. Entonces ahí tarda un poco más y depende de vos hablar con tu supervisor de servicio si lo haces el tratamiento o si esperás a que haya reconfirmación de parte médica de si lo tenés que hacer o no. ¿Sí? Pero es lo que les digo, ese tipo de lesiones las van a ver, y es trabajo nuestro, porque somos nosotros los que vamos a tener contacto diario con estos pacientes, y nos vamos a dar cuenta si están más lesionados de lo normal, o si tienen algo raro que no tenían antes, ¿sí? ¿Algo más? ¿Otra pregunta? No, profe. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, chicos, entonces ahora ya doy por finalizada esta, les subo esto a YouTube, les paso las clases, y ya en la clase que viene entonces nos queda ver el último tema. El miércoles que viene, yo sé que el lunes es feriado, pero el miércoles que viene ya vemos el power que nos queda, y ya terminamos absolutamente todo lo que nos queda para parcialitos, como les hice con los primeros temas, así ustedes los pueden resolver y afianzar cuáles son los puntos principales a tener en cuenta con esto. Así que bueno, esténse atentos este fin de al campus, que seguramente les esté subiendo los parcialitos de estos clases que vimos hoy. ¿Sí?
Así que bueno, chicos, gracias por conectarse como siempre. Les mando un beso enorme. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan en la semana o algo, me pueden preguntar en el grupo de WhatsApp o en el campus. ¿Sí? Ok, profe, Vale, gracias. profe, gracias. Gracias. Nos vemos, amores.